Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo horario a las 4 de la tarde para continuar estudiando la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a leer los versos 38, 39 y 40, los cuales dicen de la manera siguiente: Yo he venido del cielo a cumplir la voluntad del que me envió y no la mía. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque mi Padre quiere que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Oramos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Agradecemos el tiempo que nos concedes esta tarde de acercarnos a tu palabra y suplicamos que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, fortalecernos y animar nuestra vida a través del consejo que tú enviarás a cada uno de nosotros. Fortalece nuestra fe a través de la doctrina, Señor. Fortalece nuestra fe en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús, quédate en medio nuestro y glorifica tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. La perseverancia de los santos hemos comenzado a hablar el jueves anterior y hay algunos aspectos que tenemos que ver acerca de esta doctrina de la perseverancia de los santos. Y vimos el primero el jueves anterior, y es que todos los que en realidad han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin, absolutamente todos. Y vimos ampliamente esa verdad. Esta tarde vamos a hablar acerca de que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo, que es el segundo aspecto que vamos a tratar acerca de esta doctrina de la perseverancia de los santos. En tanto que las escrituras repetidamente recalcan que los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin y con certeza tendrán vida eterna en el cielo juntamente con Dios, hay otros pasajes que hablan de la necesidad de continuar en la fe durante toda la vida que tengamos en esta tierra. Y estos nos hacen darnos cuenta de lo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo número 1, verso 5, que es cierto. Es decir, que Dios no nos guarda aparte de nuestra fe, sino que solamente nos guarda obrando mediante nuestra fe, de modo que nos permite continuar creyendo en Él. Nos permite que durante toda la vida continuemos creyendo en Él. Y de esta manera, los que continúan confiando en Cristo obtienen la seguridad de que Dios está obrando en ellos y les está guardando en cada momento de su vida, en cada lugar que el cristiano está caminando en su existencia en este mundo. Y un ejemplo de esta clase de pasaje lo encontramos en Juan, capítulo número 8, verso 31 al 32, cuando dice Jesús que les dijo a los judíos que creyeron en Él. A los que ya creían en Él les dijo: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús aquí está dando una advertencia de que una evidencia de una fe genuina es
continuar en su palabra. Es decir, continuar creyendo lo que Dios dice, lo que su palabra dice, y viviendo una vida de obediencia a sus mandamientos. Una vida sometida a su palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo a la verdad. Y de modo similar, Jesús dice que el mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí. Pero el que se mantenga fiel hasta el fin, ese será salvo. Mateo capítulo 10, verso 22. Como lo está diciendo Jesús, como una forma o como un medio de advertir a la gente a no caer en tiempos de persecución. De decir a las personas a que no caigan, les advierte a que no caigan en tiempos de persecución. Pablo se lo está diciendo a los creyentes de Colosas que Cristo los ha reconciliado con Dios. En el capítulo 1, verso 22 y 23, les dice, pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte de que Cristo sufrió en su cuerpo, para preservarlos santos, sin mancha ni culpa, ante la misma presencia de Dios. Pero para eso, les dice, tienen que creer firmemente y no abandonar la esperanza que tienen gracias a las buenas noticias. Estas son las buenas noticias que un día escucharon y que ahora mismo están siendo proclamadas en el mundo entero. Y yo, Pablo, les dice, trabajo anunciando estas verdades, anunciando esta palabra. Es simplemente natural que el apóstol Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento hablen de esta manera. La razón es porque se están dirigiendo a grupos de personas que profesan ser creyentes, que hacen una profesión pública de ser creyentes, de ser seguidores de Jesús, de caminar en pos de Él, pero sin poder saber el estado real del corazón de todas las personas, del corazón de esas personas. Puede haber habido algunas personas en Colosas que habían unido al compañerismo de la iglesia, que les había traído el estar en la iglesia y estar con Él, pero que solamente eran personas compañeras. Incluso tal vez habían profesado que tenían fe en Cristo, habían hecho quizás una confesión pública de su fe en Cristo, habían incluso llegado a ser bautizados y unidos a la membresía de la iglesia, que nunca habían tenido una verdadera fe que salva, que nunca habían disfrutado de esa fe salvadora. Pero ¿cómo puede Pablo distinguir a tales personas que no son creyentes y a los verdaderos creyentes? A los que solamente son profesantes, que no han nacido de nuevo, y aquellos que sí han nacido de nuevo, aquellos que sí han venido a la luz. ¿Cómo puede evitar darle falsa seguridad de que serán salvas eternamente cuando en realidad no lo serán? A menos que vengan al verdadero arrepentimiento y fe, a menos que verdaderamente se arrepientan, a menos que verdaderamente la fe salvadora pueda hacer esa obra de reconciliación con Dios. Pablo, el apóstol, sabe que aquellos cuya fe no es real, aquellos cuya fe no es verdadera, no es una fe genuina, a la larga dejarán de participar en la comunión de la iglesia. El tiempo lo probará. Con el paso del tiempo se irá mostrando en realidad cuál es su fe.
Y aunque participaron de la comunión con la iglesia, a la larga dejarán de participar. Se apartarán del evangelio. Por consiguiente, el apóstol le dice a sus lectores que no estarán ahí, y les dice que en última instancia serán salvados con tal de que se mantengan firmes en la fe. Eso es lo que les va a dar una seguridad, que a pesar de las angustias, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, de las pruebas, de las tentaciones, de las persecuciones, a pesar de llevar una vida difícil en este mundo, a pesar de todo ello, si ellos permanecen fieles a la verdad del evangelio, permanecen obedientes a la palabra de Dios, permanecen firmes en la fe en Jesucristo, verdaderamente es que son salvos. Pero si cuando las situaciones difíciles vienen, lo que hace a la persona es retroceder, la realidad es que no son salvos. Porque solamente los que continúan, los que perseveran, los que siguen adelante en medio de las dificultades, como por ejemplo la dificultad que hemos pasado en estos casi 6 meses, de únicamente hacer que nuestra fe se fortalezca con nuestra relación personal con Dios, y que al encontrar una publicación donde el evangelio se está predicando, nace el hambre y la sed de quedarnos ahí conectados para ser edificados por la palabra, y que cuando las puertas se abren para predicar el evangelio, para asistir a unirnos con el cuerpo de Cristo, nace una motivación en nuestro corazón. Los que continúan a pesar de las dificultades muestran con eso que son creyentes genuinos, que son creyentes verdaderos. Pero los que no continúan en la fe mostrarán que nunca hubo en sus corazones una fe genuina, y que lejos de acercarlos a la presencia de Dios, las dificultades lo que hacen es definir su fe, definir su vida y apartarlos de la relación que pudieran tener con Dios. Pero el que verdaderamente tiene esa fe genuina, ese permanece a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones. Un énfasis similar se ve en Hebreos capítulo número 3, verso 14, cuando dice: pues hemos llegado a tener parte con Cristo. Oiga, si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Cristo al principio. La pregunta esta tarde sería: ¿usted permanece fiel? ¿Su confianza es igual a Cristo como cuando creyó en Él al principio de su vida cristiana? ¿O ya maduró? ¿O su fe ya maduró? Y ya usted es un cristiano maduro, porque dice: no, hermano, es que yo ya maduré. Antes todo lo que me decían hacía, pero hoy ya maduré. Entonces ya hoy decido. Ya hoy yo soy quien decido si hago las cosas o no las hago, que trabajen otros. Yo ya dejé mi vida en esto. Pero eso lo que significa, o lo que muestra, que usted no está perseverando. Porque nuestro trabajo en el Señor, nuestra perseverancia en el Señor en esta tierra, la perseverancia de los santos debe continuar hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Y entonces Él dice que si somos fieles hasta el fin, como confiamos, tal como confiamos en Cristo al principio de nuestra vida cristiana, eso nos da seguridad. Este versículo provee una perspectiva excelente de la doctrina de la perseverancia, que nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza no debe menguar,
debe ser la misma del día que le creímos a Cristo, y le creímos de una manera ciega, de una manera confiada, y éramos felices al estar con Él. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si hemos llegado a tener parte con Cristo? ¿Cómo sabemos si este ser unidos a Cristo ha sucedido en algún momento en el pasado? Si de verdad estamos unidos a Él, sucedió en el pasado, ¿cómo lo sabemos? ¿Sabe? Una manera en que sabemos que hemos venido a la fe genuina, en Cristo, es si continuamos en la fe hasta el fin de nuestras vidas. Solamente así usted estará seguro. Pero si es de las personas que están dudando y que cuando las cosas se ponen difíciles se aparta, ya no continúa caminando, y es una persona inconstante que se está reconciliando cada 8 días, cada 15 días, cada mes, y se desaparece un año de la iglesia y vuelve y se congrega un mes y luego se vuelve a desaparecer, y no hay constancia. Y a través de su vida cristiana no va creciendo espiritualmente, no se anima a predicar el evangelio, no se anima a involucrarse en la obra de Dios. Eso es estar perseverando. Eso es una muestra de que no tenemos una fe genuina. La atención, el contexto de Hebreos capítulo 3, verso 14, nos impedirá usar este y otros pasajes de la Biblia que son similares de una manera pastoralmente inapropiada, porque debemos recordar que hay otras evidencias en otras partes de la Biblia que les dan a los creyentes en seguridad de la salvación. Así que no debemos pensar que la seguridad de que pertenecemos a Cristo es imposible hasta que muramos. Sin embargo, continuar en la fe es uno de los medios de seguridad que menciona aquí el autor de Hebreos. Y menciona esto para advertir a sus lectores que no deben apartarse de Cristo, que no se deben apartar de Él, porque escribe a una situación donde es necesaria una advertencia así. Le escribe a un pueblo donde la advertencia necesaria es de esta manera. Porque el principio de esa sección, apenas 2 versículos antes, dice, por lo tanto, verso número 12 del capítulo 3 de Hebreos dice, por lo tanto, cuídense, hermanos. Oiga, y no sean incrédulos, y no tengan un corazón perverso que los esté apartando de Dios, que los esté alejando de ese Dios vivo. En verdad, en todos los pasajes en donde se menciona el continuar creyendo en Cristo hasta el fin de nuestras vidas como indicación de una fe genuina, el propósito nunca es hacer que los que al presente confían en Cristo se preocupen de que en algún momento en el futuro pueden apartarse. Nunca debemos usar esos pasajes de esa manera, porque eso no sería dar una causa, o sería dar una causa errada para preocuparnos de una manera en que la Biblia no se lo está proponiendo, no lo está diciendo. Más bien, el propósito siempre es advertir a los que están pensando en apartarse o se han apartado, que si lo hacen, eso es una fuerte indicación de que nunca fueron salvos, de que nunca nacieron de nuevo, de que nunca fueron parte de la iglesia del Señor. Así, la necesidad para continuar en la fe debe simplemente usarse como una advertencia en contra
de apartarse, advertencia de que los que se apartan dan evidencia de que su fe nunca fue real. Fue una fe falsa. El apóstol Juan claramente indica que los que se apartan del compañerismo de la iglesia y de la creencia en Cristo, por ello demuestran, para empezar, que su fe no fue real y que nunca fueron parte del verdadero cuerpo de Cristo. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 19, hablando de los que han dejado el compañerismo de los creyentes, Juan dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad nunca fueron de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Así que usted no se extrañe de personas que se han apartado del evangelio. Usted tenga cuidado de no apartarse, porque el hecho de que los dejaron, dice Juan, comprueba que no eran de los nuestros, comprueba que no eran de la iglesia, que no eran del cuerpo de Cristo, no eran cristianos genuinos, su fe no era verdadera, porque si hubieran sido cristianos verdaderos, ellos hubieran permanecido fieles, sin apartarse, sin alejarse de la relación con Dios. Juan dice que los que se han apartado muestran por sus acciones que no eran de los nuestros, que nunca nacieron verdaderamente de nuevo, que nunca fueron alcanzados con el mensaje de la salvación, que no eran parte de la iglesia, que no eran cristianos genuinos. Entonces, no nos descuidemos, no nos desanimemos, perseveremos, sigamos adelante, no se aparte, a pesar de la situación difícil, a pesar de los problemas, siga adelante. En tercer lugar, al hablar de la perseverancia de los santos, el tercer aspecto es que los que finalmente se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión. Pueden mostrar que aparentemente eran verdaderos cristianos, eran personas cristianas genuinas. Hay mucha evidencia, mucha señal externa de que fueron conversos y por eso hay confusión. Pero es siempre claro cuáles personas en la iglesia tienen fe genuina que salva y cuáles tienen simplemente una persuasión intelectual de la verdad del evangelio, pero no tienen fe genuina en sus corazones. No siempre es fácil decirlo. Y la Biblia menciona en varios lugares que no creyentes en compañerismo con la iglesia visible pueden en efecto dar algunas señales externas o indicaciones que les hace parecer o sonar o ver como cristianos genuinos. Se parecen mucho, a veces hasta se ven más cristianos que los cristianos genuinos. Un ejemplo muy conocido en la Biblia es el caso de Judas. Judas fue el que traicionó a Cristo. Judas debe haber actuado casi exactamente como los demás discípulos durante 3 años que estuvo con Jesús. Quizás hasta podía ser o se podía ver el más cristiano de todos. Y si no, por lo menos era igual. Se parecía mucho a ellos. Tan convincente fue su conformidad al patrón de conducta de los demás discípulos que al final de los 3 años del ministerio de Jesús, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría, los demás discípulos no se volvieron y sospecharon de Judas. No lo hicieron, sino que más bien, uno por uno,
comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Mateo capítulo 26, verso 22, Marcos capítulo 14, verso 19, Lucas capítulo 22, verso 23, Juan capítulo 13, verso 22. Ellos preguntaron, ¿acaso seré yo, Señor? No dijeron, hey, ya descubrieron a Judas. Hoy sí se lo llevó el río este Judas, porque ya el Señor se dio cuenta de lo malvado que es. No, ellos no se imaginaron. Lo mejor que hicieron fue comenzar a sospechar de ellos mismos. Es que los 11 eran cristianos verdaderos. El cristiano verdadero no anda sospechando de nadie. El cristiano verdadero no anda echando las culpas a nadie. El cristiano verdadero, lo primero que sospecha es de él mismo, porque sabe que su corazón es malvado, que su corazón es impío, que su corazón no sale nada bueno de él. Sin embargo, Jesús mismo sabía que Judas no tenía fe genuina en el corazón. El corazón de Judas no era genuino. Porque en cierto momento Jesús dijo, no de los que yo he escogido, uno obstantemente es el diablo. De los que yo he escogido, yo los escogí a ustedes 12. Y no uno obstante, uno de ustedes es un diablo. Juan escribió más adelante en su evangelio que, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo esto, dice Juan capítulo 6, verso 64. Pero los mismos discípulos no lo sabían. Ni andaban indagando quién era el traidor. Ni andaban echándole la culpa a otro. Sino que lo primero que hicieron, como todo cristiano verdadero debe hacer, es evaluarse a sí mismo. ¿Será que yo soy el traidor? ¿Será que yo soy el que voy a traicionar? Pablo también habla de que algunos falsos hermanos se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Y dice que en sus viajes había estado en peligro de parte de los falsos hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 26. También dice que los siervos de Satanás se disfrazan de servidores de la justicia. Oiga, siervos de Satanás se disfrazan de servidores de la justicia. Y como lo dije, muchas veces se ven más santos que los verdaderos cristianos. Se ven mejor buenos servidores que los verdaderos nacidos de nuevo. Y eso es lo que hace que muchos caigan como presa fácil. Esos son los que se dividen. Esos son los que siembran discordias. Esos son los que andan formando grupos para dividirse. Claro, esto no quiere decir que todos los no creyentes de la iglesia, que no obstante dan algunas señales de verdadera conversión, sean siervos de Satanás en secreto, socavando la obra de la iglesia, porque algunos pueden estar en proceso de considerar las afirmaciones del evangelio y avanzar hacia la fe real. Otros pueden haber oído solo una explicación inadecuada del mensaje del evangelio, y otros pueden no haber llegado a estar bajo una convicción genuina del Espíritu Santo todavía. Están en proceso de formación. Pero las otras afirmaciones de Pablo sí quieren decir que algunos creyentes de la iglesia serán falsos hermanos y hermanos enviados a trastornar el compañerismo, en tanto que otros simplemente serán no creyentes que a la larga vendrán a la fe genuina que salva la vida de las personas que están en los planes de Dios. Pero en ambos casos, sin embargo, dan varias señales externas que se les parece a creyentes genuinos. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23 dice, y en palabras de Jesús, él dice,
no todos los que se dirigen a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque allí solamente entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, oiga, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. ¿Escuchó lo que dice el Señor? Dice que en el día del juicio muchos le dirán, nosotros predicamos en tu nombre. Usted predica en el nombre de Jesús. Usted predica el mensaje del evangelio. Usted anuncia las buenas nuevas de salvación. Imagínese, usted ni predica la palabra, ni anuncia las buenas nuevas de salvación. Y esto sí lo hacían. Y los falsos sí lo hacen. Oiga, le dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos demonios ha echado fuera usted? Ninguno, ¿verdad? Pero estos echaban fuera demonios. O sea, era más cristiano que usted, o a qué aparentaban. Y oiga, dice, y realizamos muchísimos milagros. ¿Cuántos milagros ha hecho hoy en plena pandemia? ¿A cuántos ha ido a sanar del COVID-19? Pero los falsos sí lo han hecho. Pero yo le responderé, dice Jesús, a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí, porque sus obras son malignas. Mateo capítulo 7, versos 21 y 23. Entonces, aunque estas personas profetizaban, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros en el nombre de Jesús, la capacidad para hacer tales obras no garantizaba que fueran creyentes genuinos, que sean creyentes verdaderos, porque Jesús dice, jamás los conocí. Jesús no dice, los conocí en un tiempo, pero ya no los conozco, ni tampoco los conocí en un tiempo, pero ustedes se apartaron de mí, sino más bien dice, jamás los conocí. Nunca les conocí, porque nunca fueron creyentes genuinos. Nunca fueron cristianos verdaderos, aunque tenían señales externas de que mostraban que sí lo eran. Pero como a Jesús no se le puede engañar, a Dios no se le puede engañar, Él conoce perfectamente quién es de Dios y quién no. Una enseñanza similar se encuentra en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4. Jesús dice que otras cayeron en un terreno rocoso, sin mucha tierra. Pronto germinaron porque la tierra no era profunda, pero como no tenían raíces, cuando salió el sol ardiente, las marchitó y murieron. Jesús explica que la semilla sembrada en terreno pedregoso representa a los que cayeron en el suelo rocoso. Representa a los que escuchan el mensaje con alegría, pero como sus raíces no tienen profundidad, brotan antes de tiempo y se apartan apenas comienzan las tribulaciones y las persecuciones por causa de la palabra, se alejan del evangelio. Y el hecho de que no tienen raíz indica que no hay fuente de vida. No hay fuente de vida para esas plantas. De modo similar, las personas representadas por ellas no tienen fe genuina en su interior, no tienen vida. Tienen la apariencia de conversión, parecen haber llegado a ser creyentes porque recibieron la palabra con alegría y se hicieron predicadores, se hicieron líderes, se hicieron anfitriones, se hicieron pastores. Pero cuando viene la dificultad, no se les encuentra por ninguna parte. A muchos pastores no los encontraron por ninguna parte durante estos 6 meses. Hoy que ya empiezan a salir de las cuevas. Su aparente conversión no fue genuina. En sus corazones no hubo una fe real que salva.
Líderes que no quieren salir de la cueva, estuvieron encerrados y hoy no quieren salir. Supervisores igual. Porque la importancia de continuar en la fe también se afirma en la parábola de Jesús como la vid, en la cual se muestra a los creyentes como ramas. Juan capítulo número 15. En los versos 1 al 7 Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, las poda para que den más fruto. El que no está unido a mí, lo echa fuera y se seca. Así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Los arminianos han aducido que las ramas que no llevan fruto siguen siendo ramas de la vid. Pero Jesús se refiere a toda rama que en mí no da fruto. Por consiguiente, las ramas que se recogen y echan en el fuego y se queman deben referirse a los verdaderos creyentes que una vez fueron parte de la vid, pero que se apartaron y quedaron sujetos a juicio eterno. Pero esa no es la implicación necesaria de la enseñanza de Jesús en este punto. No es eso. La ilustración de una vid que se usa en la parábola se limita a cuánto detalle para enseñar. Es más, si Jesús hubiera querido enseñar que había creyentes falsos y verdaderos asociados con él, y si quería usar la analogía de una vid y ramas, referido a las personas que no tienen una vida genuina en sí misma, sería hablar de ramas que no dan fruto, de una manera similar a la analogía de las semillas que cayeron en el terreno pedregoso y que no tenían raíz. Es una manera igual. Es una manera similar. Y aquí en Juan capítulo número 15, las ramas que no dan fruto, aunque de alguna manera están conectadas en Jesús, y dan una apropiada o una apariencia externa de ser ramas genuinas, con todo dan indicaciones de su verdadera situación por el hecho que no dan fruto. Por eso el Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. Porque todo cristiano genuino, todo cristiano verdadero debe producir fruto. Esto se indica de modo similar por el hecho de que la persona no permanece en Cristo y que es arrojada como las ramas y se seca. Por lo tanto, si tratamos de presionar la analogía incluso más, diciendo, por ejemplo, que todas las ramas de una vid realmente están vivas o que para empezar no estarían allí, entonces simplemente estamos tratando de presionar la ilustración más allá de lo que puede enseñar, y en este caso no habría nada, absolutamente nada en la analogía que podría representar a los creyentes falsos en cualquier caso. Por lo tanto, el punto de la ilustración es simplemente que los que dan fruto dan por eso evidencia de que están permaneciendo en Cristo, y los que no están permaneciendo en él, no están permaneciendo en Jesucristo. Finalmente, hay dos pasajes en Hebreos que también afirman que los que finalmente se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión, y de muchas maneras lo pueden dar a conocer. Pueden parecer creyentes. El primero de estos es Hebreos capítulo número 6, verso 4 al 6. Frecuentemente han usado los arminianos como prueba de que los creyentes pueden perder su salvación. Pero en una inspección más cuidadosa
tal interpretación no es conveniente. Porque el autor escribe, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, a los que en alguna ocasión han entendido el evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios. Porque sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a la burla pública. Entonces el autor continúa con un ejemplo de la agricultura. Dice, si sobre un terreno llueve mucho y proporciona una buena cosecha a sus propietarios, aquel terreno recibe bendición de Dios. Pero si lo único que produce es espinos y abrojos, resulta ser un mal terreno y se le condena al fuego. Versos 6 y 7 del capítulo 6 de Hebreos. Entonces, en esta metáfora agrícola, a los que reciben el juicio final, se les compara a la tierra que no da plantas, que no da fruto útil, sino más bien lo que producen son espinos y cardos. Cuando recordamos las otras metáforas de la Biblia, en donde el buen fruto es señal de la verdadera vida espiritual y la falta de fruto es señal de los falsos creyentes, como por ejemplo Mateo capítulo 3, verso 8 al 10, el capítulo 7, verso 15 al 20, el capítulo 12, verso 33 al 35, ya tenemos una indicación de que el autor está hablando de personas cuya evidencia más fidedigna de su condición espiritual, el fruto que dan, es negativa, sugiriendo que el autor está hablando de personas que no son genuinamente creyentes, que no han nacido de nuevo, que no son parte de la iglesia, que son simpatizantes nada más. Claro, algunos han objetado que esta descripción de cosas que les han sucedido a estas personas que se apartan, quiere decir que deben haber nacido de nuevo genuinamente. Pero esa no es una objeción convincente cuando miramos a los términos individuales que se usan. Porque el autor dice que ellos han sido una vez iluminados. Pero esta iluminación simplemente quiere decir que llegaron a comprender las verdades del evangelio, pero que no respondieron a estas verdades con una fe genuina que salva. De modo similar, la experiencia, una vez que se usa para hablar de los que han sido una vez iluminados, es el término griego apax, que se usa, por ejemplo, en Filipenses 4:16, para mencionar el hecho de que los filipenses le enviaron a Pablo una ayuda. Y lo hicieron una y otra vez. Y en Hebreos capítulo 9, verso 7, de la entrada al lugar santísimo, dice que lo hacen una vez al año. Por consiguiente, esta expresión no necesariamente quiere decir que algo sucedió una y otra vez y nunca se puede repetir, sino simplemente que sucedió una vez, sin especificar si se repite o no se repite. El pasaje dice además que estas personas han saboreado el don celestial. Estas personas han saboreado ese don celestial y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Inherente en la idea de saborear es el hecho de que probar es temporal. Y uno no puede decidir, o uno puede decidir aceptar o no lo que está probando. Por ejemplo, la misma palabra griega geumai se usa en Mateo capítulo 27, verso 34, para decir que los que crucificaron a Jesús, los soldados que le dieron a beber vino con hiel, tras probarlo, se negó a beberlo. Entonces la palabra también se usa en un sentido figurado,
queriendo decir llegar a conocer algo. Por lo tanto, si comprendemos esto en un sentido figurado, como se debe entender aquí, puesto que el pasaje no está hablando de probar comida literal, entonces quiere decir que estas personas habían llegado a comprender el don celestial. Que probablemente quiere decir aquí que habían experimentado algo del poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Y habían llegado a saber algo de la palabra de Dios y los poderes de la edad venidera. Pero no necesariamente quiere decir que ellos tenían o no tenían fe genuina que salva, sino simplemente tal vez quiere decir que ellos habían llegado a comprenderla. Habían tenido alguna experiencia de poder espiritual. El texto dice además que estas personas han tenido parte en el Espíritu Santo. Y la pregunta aquí es el significado exacto de la palabra métocos, que aquí se traduce tener parte. No siempre es claro para los lectores que hablan español que este término tiene una variedad de significados y que puede implicar participación muy íntima y apego, o simplemente puede implicar una asociación floja con otra persona o las personas mencionadas. Como por ejemplo, el contexto muestra que en Hebreos capítulo 3, verso 14, al llegar a tener parte con Cristo, quiere decir tener una participación íntima con Él en la relación que salva. Por otro lado, métocos puede también usarse en un sentido mucho más flojo, simplemente para referirse a conocidos o a compañeros. Por lo tanto, leemos que cuando los discípulos recogieron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. O sea, eran personas conocidas, pero no eran parte del grupo de los discípulos. Entonces aquí simplemente, aunque es la misma palabra, se refiere a los compañeros o a los socios de Pedro y de los demás discípulos en su trabajo de pesca. Efesios capítulo número 5, verso 7, usa una palabra estrechamente relacionada. Métocos. Y está compuesta de métocos y la preposición sum, que es con. Cuando Pablo les advierte a los creyentes en cuanto a actos de pecado de los no creyentes y dice, no se hagan cómplices con ellos. En Efesios capítulo 5, verso 7, entonces la preocupación de Pablo no es que la naturaleza total de ellos será transformada por los no creyentes, sino simplemente que se los va a asociar con ellos y verán su propio testimonio en compromiso y sus propias vidas influidas en cierto grado por la vida de los no creyentes. Por analogía, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, habla de algunos que habían estado asociados con el Espíritu Santo. Y por consiguiente, Él había influido en sus vidas. Pero eso no necesariamente implica que habían tenido sus vidas, en su vida, la obra redentora del Espíritu Santo, o que habían sido regenerados. Por analogía similar, con el ejemplo de los compañeros de pesca en Lucas, Pedro y los discípulos podían estar asociados con ellos e incluso hasta cierto punto ser influidos por ellos, sin haber tenido un cambio exhaustivo de sus vidas causado por esa asociación. Pero la misma palabra métocos permite una amplitud de influencia desde la relativamente débil hasta la bastante fuerte. Porque solo quiere decir uno que tiene parte o participa con o acompaña en alguna actividad. Esto fue evidentemente lo que les había sucedido a las personas
de las que se habla en Hebreos capítulo número 6, de que habían estado asociadas con la iglesia y como tal habían estado asociados con ellos y como tal ellos no habían llegado a arrepentirse, no habían recibido el verdadero perdón. Sí habían recibido algo de influencia en alguna manera en sus vidas, pero finalmente el texto dice que es imposible que renueven su arrepentimiento los que han experimentado estas cosas y han cometido apostasía. Porque algunos han aducido que si esto es un arrepentimiento al que necesitan ser restaurados de nuevo, entonces debe ser un arrepentimiento genuino. Pero este no es necesariamente el caso. Primero, debemos darnos cuenta de que arrepentimiento, en griego metanoia, no necesariamente se refiere al arrepentimiento interno del corazón para salvación. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versos 17, usa esta palabra para hablar del cambio de parecer que Esaú sintió respecto a la venta de su primogenitura. Y se refiere a eso como arrepentimiento, o sea, como metanoia. Pero esto no sería arrepentimiento para salvación, sino simplemente un cambio de opinión y el deseo de deshacer la transacción respecto a su primogenitura. También podemos notar el ejemplo del arrepentimiento de Judas en Mateo capítulo 27, verso 3, aunque lo hace con una palabra griega diferente, que es el verbo cognado, que es arrepentirse, del griego metanoeo, el cual se usa a veces para referirse no al arrepentimiento que salva, sino simplemente a lamentar ofensas individuales. Como lo dice Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, así que tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si en un día peca 7 veces contra ti y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Concluimos que arrepentimiento simplemente significa un pesar por las acciones que se han hecho o por los pecados que se han cometido. Si un arrepentimiento genuino que salva o no lo es, si lo es o no lo es, un arrepentimiento para salvación tal vez no siempre sea evidente de manera inmediata. Porque lo que el autor de Hebreos no está preocupado por especificar si es un arrepentimiento genuino o no. Simplemente está diciendo que si alguien lamenta el pecado y llega a comprender el evangelio y experimenta estas diferentes bendiciones de la obra del Espíritu Santo, sin duda en compañerismo con la iglesia, y entonces se aparta, no será posible restaurar a tal persona de nuevo en lugar de lamento por el pecado. Y eso no necesariamente implica que su arrepentimiento fue genuino. Arrepentimiento que sale. A ese punto podemos preguntar, ¿qué clase de personas se describen con todos estos términos? Pero eso lo vamos a saber el próximo jueves. Por hoy nos quedamos hasta aquí y continuaremos conociendo acerca de la perseverancia de los santos en una próxima transmisión. Oramos, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Porque ha sido bueno para con nosotros el concedernos este momento de estar delante de ti estudiando tu palabra. Ayúdanos. Haz fuerte nuestra fe. Haz fuerte nuestra fe genuina. Que no podamos apartarnos nunca de tus caminos, Señor. Por Cristo Jesús lo pedimos. Y te agradecemos todo por estar ayudándonos a permanecer
a perseverar hasta el final, hasta el día que estemos reunidos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.